en las áridas y polvorientas tierras de una provincia lejana del vasto imperio romano, en una época donde la esperanza a menudo se tejía con hilos de profecía y la fe con sueños de liberación, una luz misteriosa comenzó a pronunciarse, anunciando el nacimiento de un ser iluminado que vendría al mundo a liderar una transformación espiritual en los corazones de los hombres. Fue así que a una joven mujer de una belleza serena, llamada María, cuyo espíritu era tan prístino como el rocío de la mañana, le fue susurrado el misterio de esa luz en su alma. Un ser celestial, un mensajero del reino etéreo, se posó ante ella, no con forma tangible, sino como una presencia radiante que envolvió su ser en un velo de asombro y gracia. Este mensajero le reveló que sería la cuna de un alma especial, un niño cuya esencia sería la de un puente entre lo celestial y lo terrenal, un maestro del amor incondicional cuyo reinado no sería de espadas, sino de paz y compasión sin fin. María, con la humildad de un jardín que recibe la lluvia bendita, aceptó este don, llevando en su vientre no solo un cuerpo, sino también la promesa de una nueva era de despertar. Simultáneamente, a un hombre de corazón íntegro y alma bondadosa, José, el prometido de María, la verdad le fue revelada a través de los sueños profundos. José, un carpintero de manos sabias, cuyas herramientas modelaban la madera con respeto, había sentido la confusión ante el misterio del embarazo de María. Pero en el silencio de sus noches, comprendió que su papel no era el de un padre biológico, sino el de un guardián silencioso, un protector de una luz que venía a disipar las sombras del mundo. Aceptó su destino con la quietud de un lago que refleja la luna, sin turbulencia. Así, en una pequeña aldea llamada Belén, bajo el manto aterciopelado de una noche tan clara que se sentía la respiración del universo, nació Jesús. No entre el oro y la púrpura de un palacio, sino en la humildad sagrada de un pesebre, envuelto por el aliento cálido de la vida animal y la silenciosa devoción de sus padres. Su llegada fue marcada por una estrella misteriosa, una gema celeste que guió a sabios de tierras lejanas, hombres que habían leído en el firmamento la llegada de un avatar de la compasión. Pastores de corazón sencillo y oído atento escucharon las sinfonías de los ángeles, un coro invisible que proclamaba la buena nueva en el viento. Desde el primer aliento, Jesús fue un enigma encarnado, una danza de lo infinito manifestándose en lo finito. Los primeros años de Jesús transcurrieron en Egipto, donde su familia buscó refugio de la persecución. Fue un tiempo de exilio y aprendizaje silencioso, lejos de la luz pública. Años después, se asentaron en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea, lejos del bullicio de las grandes ciudades, donde la vida era sencilla y el ritmo lo marcaban el sol y las estaciones. Allí, Jesús creció bajo la atenta mirada de María y José. Como era costumbre, desde muy joven, Jesús se sumergió en el oficio de su padre adoptivo. Sus manos, que un día sanarían y bendecirían, aprendieron a manejar el cepillo y la sierra, a transformar la madera áspera en yugos que aliviaban cargas y en mesas que reunían a las familias. Un reflejo de la transformación interna que un día ofrecería a las almas. No era solo un trabajo, era una escuela de paciencia, precisión y servicio. Se cuenta que un día, mientras José luchaba por ensamblar una viga torcida, el joven Jesús, con una intuición que iba más allá de su edad, no ofreció palabras, sino que simplemente tomó la pieza, la observó con una quietud inusual y con un movimiento sutil y sin esfuerzo aparente, la ajustó en su lugar perfecto. José, asombrado, vio en ese acto no solo la habilidad de un carpintero, sino una profunda comprensión de la armonía y el propósito en la creación. Aunque los velos del tiempo ocultan gran parte de sus años de juventud, se susurraba que Jesús poseía una sabiduría innata
que trascendía su edad. Sus ojos parecían ver el alma de las cosas. Su corazón sentía la vibración de la unidad en cada ser. No hay muchas historias detalladas de su infancia, pero una de ellas se despliega como un loto en el estanque de la memoria. A la edad de 12 años, durante una visita al templo de Jerusalén, sus padres lo buscaron con angustia. Lo encontraron no temeroso o desorientado, sino sentado en medio de los maestros más sabios del templo, escuchando con atención profunda y formulando preguntas con una lucidez que desconcertaba a los eruditos. Su mente no se aferraba al dogma, sino que buscaba la verdad esencial, la chispa divina que animaba las leyes y los rituales. Ya entonces mostraba una intuición que iba más allá de la comprensión ordinaria, una conexión con el vasto océano de la sabiduría, una mente que se abría más allá de los límites del conocimiento adquirido. La transformación espiritual de Jesús no fue un suceso repentino, sino un florecimiento gradual y místico de la conciencia crística que habitaba en él desde su esencia. Fue un proceso de profundización, de permitir que la luz interior que era su ser se expandiera hasta abrazar la totalidad de la existencia, disolviendo los velos entre lo humano y lo divino. Se cuenta que, alrededor de los 30 años, Jesús comenzó la etapa pública de su viaje, después de una experiencia que lo marcó profundamente. Se retiró a las aguas del río Jordán, donde fue sumergido por Juan el Bautista. En ese instante, no fue solo el agua lo que lo purificó, sino una descarga de energía cósmica que se derramó sobre él. El Espíritu, como una paloma de luz, descendió y se posó, y una voz resonó, no en los oídos externos, sino en la profundidad de su ser, en la cámara secreta de su corazón. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Esta fue su iniciación mística, el reconocimiento consciente y la aceptación plena de su divinidad, su unidad con la fuente y el propósito sagrado de su presencia en la tierra. Fue el momento en que el carpintero, con alma de maestro iluminado, comenzó a tejer su obra maestra. Después de esta experiencia, Jesús se retiró a la soledad profunda del desierto. Durante 40 días, en la árida extensión de arena y viento, se enfrentó a las ilusiones y tentaciones, no del mundo exterior, sino las que surgían de las profundidades de la psique humana. El poder sobre los demás, la riqueza material como fuente de felicidad, el ego separado que busca afirmación. Fue un período de meditación radical y purificación interna, donde la sombra de la humanidad se encontró con la luz resplandeciente de lo divino. Salió del desierto con un propósito tan claro como el cristal, su conexión con la fuente inquebrantable, su voluntad alineada con la voluntad universal. A partir de entonces, Jesús comenzó a enseñar y a obrar, no con la elocuencia florida de los sabios de su tiempo, sino con la autoridad de la verdad vivida, emanando una sabiduría que resonaba en el alma. Sus enseñanzas eran parábolas sencillas, historias tejidas con la vida cotidiana, que hablaban directamente al corazón del pueblo llano, pero que, para el buscador atento, ocultaban profundos misterios espirituales. Él no solo predicaba el amor, lo encarnaba en cada gesto. No solo hablaba de perdón, lo manifestaba en cada acto de su vida. Entre las vivencias más significativas de su ministerio, se despliegan como flores de loto en un estanque sereno: la curación del leproso. Un día, un leproso, un alma marginada y excluida por la sociedad, se acercó a Jesús con una súplica que era un gemido del alma. La lepra, en esa época, era vista no solo como una aflicción física, sino como una maldición, una impureza profunda. Jesús, sin un instante de duda o temor al contagio, extendió su mano y lo tocó, un acto de amor puro y radicalmente contracultural. No solo lo sanó físicamente,
sino que, al tocarlo, lo reintegró a la comunidad, mostrando que la compasión verdadera trasciende las barreras del juicio, el miedo y la exclusión. Esta anécdota revela el poder transformador del amor incondicional y la capacidad de ver la esencia divina en cada ser, sin importar su condición externa o la etiqueta que la sociedad le imponga. La parábola del hijo pródigo. Jesús narró la historia de un hijo que, arrastrado por el deseo de libertad y placer, abandonó su hogar y derrochó toda su herencia. Cuando regresó, humillado y arrepentido, su padre, en lugar de juzgarlo o castigarlo, lo recibió con los brazos abiertos, celebrando su regreso con una alegría desbordante. Esta parábola, una de las joyas del cristianismo, encapsula la enseñanza del perdón ilimitado y la naturaleza de la gracia divina que siempre espera el retorno del alma perdida. Revela que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado de nuestro propio centro, del hogar interior, el camino de regreso a la fuente del amor y la aceptación siempre está abierto y es recibido con una compasión sin medida. Es un misterio de la redención que se extiende más allá de cualquier error o caída. El Sermón del Monte. Jesús no solo curaba cuerpos, sino que transformaba mentes y corazones, cultivando un jardín interior de paz. En la cima de una montaña, bajo el cielo abierto, rodeado por sus discípulos y una multitud de buscadores, pronunció un discurso que se convirtió en la esencia de su filosofía. En este sermón enseñó las bienaventuranzas, principios que invertían radicalmente la lógica mundana. La verdadera felicidad reside en la humildad del espíritu, en la compasión por los afligidos, en la búsqueda de la justicia, en la pureza de corazón. Habló de amar a los enemigos, de ofrecer la otra mejilla ante la agresión, de no juzgar a los demás para no ser juzgados. Fue una invitación radical a la transformación interior, a construir un reino de amor, paz y equidad no en el exterior, sino dentro de cada individuo, en el templo sagrado del propio corazón. Este fue el momento donde la mística se hizo ética práctica y la moralidad se elevó a una dimensión profundamente espiritual. La multiplicación de los panes y los peces. Se relata que Jesús, con solo unos pocos panes y un par de peces, alimentó a miles de personas en un lugar desolado, sin aparente abundancia. Este no fue un simple truco material, sino un acto simbólico que revelaba el poder de la abundancia divina que surge de la generosidad desinteresada y la fe inquebrantable. No se trataba de una magia externa que creara algo de la nada, sino de la comprensión profunda de que cuando se comparte con un corazón ilimitado y una mente que ve la provisión en lo escaso, los recursos se multiplican de formas inesperadas. Es un misterio que nos invita a confiar en la vastedad de la vida y la generosidad del universo, cuando nuestra propia mano está abierta al dar. La resurrección de Lázaro. Ante la muerte de su amigo Lázaro, Jesús sintió una profunda tristeza. Incluso lloró, revelando su profunda humanidad y su conexión con el sufrimiento ajeno. Pero luego, ante la tumba, llamó a Lázaro a la vida, un acto que conmocionó a todos los presentes. Este evento es una de las anécdotas más intrigantes y potentes del cristianismo, revelando el poder de Jesús sobre la vida y la muerte, no como una mera habilidad, sino como una manifestación de la vida eterna y la conciencia inmortal que reside más allá de la forma física. Es un misterio que apunta a la capacidad del espíritu para trascender los límites de la existencia material y la promesa de una vida que va más allá de la muerte, tal como la concebimos, una continua danza de la conciencia. La cúspide de la transformación espiritual y del propósito de Jesús fue su crucifixión y resurrección. La crucifixión fue un acto de sacrificio supremo, donde abrazó el sufrimiento humano en su forma más brutal y dolorosa, mostrando una entrega total a la voluntad divina, a la danza cósmica del propósito. No se resistió.
no luchó contra su destino, sino que ofreció su vida como un acto de amor puro y redentor, trascendiendo el dolor físico y emocional con una calma mística que asombró incluso a sus verdugos. Su muerte fue una lección suprema sobre el desapego del cuerpo físico, la aceptación del ciclo de la vida y la muerte y la liberación del ego. Pero la historia no termina en la tumba. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó, un misterio que desafía toda lógica y comprensión humana, una prueba de que el espíritu es inextinguible. Su resurrección no fue un simple reavivamiento del cuerpo, sino una transformación de la conciencia, la manifestación gloriosa de que la vida, la conciencia divina, es indestructible y eterna. Fue la revelación final de que la muerte no tiene la última palabra y que el espíritu puede trascender cualquier limitación material. Este evento selló su enseñanza, mostrándole a la humanidad el camino hacia la vida ilimitada, la liberación total del sufrimiento y la unión con lo divino. Las enseñanzas profundas que Jesús dejó con su vida y su experiencia resuenan con principios universales que trascienden credos y épocas. El amor incondicional, ágape, la piedra angular de su enseñanza. Amar a Dios, la fuente, la conciencia universal, con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, incluso a aquellos que nos hieren. Es un amor que no espera reciprocidad, que no juzga, que abraza a todos los seres sin distinción. El perdón y la compasión radical. Jesús enseñó y ejemplificó el perdón ilimitado, liberando no solo a la persona perdonada, sino, y quizás más importante, a quien perdona. Su compasión se extendía a los marginados, a los enfermos, a los pecadores, viendo la chispa divina, el loto sagrado, en cada uno de ellos. La transformación interior como camino, el reino de Dios, no es un lugar externo al que se llega después de la muerte, sino una realidad que se construye y se experimenta dentro de cada ser. La verdadera revolución es la del corazón y la mente, transformando el egoísmo en servicio, el miedo en fe, la ignorancia en sabiduría, la unidad de toda vida y la interconexión. Aunque no utilizó la terminología de filosofías orientales, la vida de Jesús y sus milagros de sanación y multiplicación apuntan a la profunda interconexión de todo lo existente. Su enseñanza de que lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces, subraya esta unidad esencial de todos los seres. La superación del apego y del miedo a la muerte. Su crucifixión y resurrección fueron la máxima enseñanza sobre el desapego del cuerpo y la revelación de la vida eterna, de la conciencia que trasciende la forma. Es una invitación a soltar el miedo a la pérdida y abrazar la naturaleza ilimitada del espíritu. Jesús el Cristo, el carpintero que modeló almas y construyó puentes invisibles entre los mundos, dejó un legado que no se limita a un credo o a una religión, sino a una forma de vivir, sentir y ser. Es una invitación a la transformación espiritual que resuena con la promesa de la iluminación y la liberación. Su vida fue un poema místico en acción, un sueño de unidad y amor, una invitación a despertar a la divinidad que habita como un loto sagrado en cada corazón. En nuestro mundo actual, inmerso en la vorágine de la tecnología, la inmediatez y la búsqueda incesante de validación externa, la vida y las enseñanzas de Jesús, observadas desde una perspectiva mística y universal, ofrecen un faro de luz y una profunda reflexión. A menudo nos encontramos atrapados en ciclos de ansiedad, insatisfacción y división, buscando soluciones en el exterior que, al final, no logran llenar un vacío que es intrínseco a la búsqueda del alma. La historia del nacimiento y crecimiento de Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza a menudo surge de la humildad y la sencillez, y que el propósito más elevado puede gestarse en la discreción,
lejos de los reflectores. En una sociedad que valora la fama, la riqueza material y el estatus social, la vida de Jesús nos invita a reconocer el valor intrínseco y sagrado de cada ser, sin importar su origen, su fortuna o su posición en la jerarquía social. Nos impulsa a mirar más allá de las apariencias y a ver la esencia divina en cada individuo. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor incondicional, el perdón y la compasión son más urgentes y necesarias que nunca. En un mundo profundamente polarizado por ideologías, conflictos y juicios rápidos, la práctica de amar incluso a los enemigos y de ofrecer la otra mejilla no es un acto de debilidad o sumisión, sino una fuerza transformadora radical. Es el camino para disolver las barreras del miedo y la desconfianza que construimos entre nosotros, reconociendo la humanidad compartida más allá de nuestras diferencias culturales, políticas o personales. Al igual que Jesús tocó al leproso, somos llamados a extender nuestra compasión a los marginados, a los otros, a aquellos a quienes la sociedad excluye o desprecia, viendo en ellos la misma chispa divina, la misma luz del loto sagrado. Su énfasis en que el reino de Dios está dentro de ti es una poderosa llamada a la transformación interior. En lugar de buscar la felicidad o la paz en circunstancias externas, en la acumulación de bienes o en la validación ajena, Jesús nos insta a mirar hacia adentro, a cultivar nuestro propio jardín del alma. La verdadera revolución no está en cambiar el mundo exterior por la fuerza o el control, sino en cambiar el propio corazón, cultivando la bondad, la pureza, la generosidad y la sabiduría. Esto resuena profundamente con la filosofía budista que enseña que el sufrimiento surge de las impurezas de nuestra propia mente, apego, aversión, ignorancia, y puede ser transformado a través de la sabiduría y la compasión internas. Finalmente, el misterio de la crucifixión y resurrección de Jesús nos ofrece una profunda perspectiva sobre el apego y la trascendencia. En una cultura que a menudo teme a la muerte y se aferra desesperadamente a la juventud, la salud y la vida física, la historia de Jesús nos invita a contemplar la impermanencia de la forma y la eternidad de la conciencia. Nos recuerda que la vida es más que el cuerpo físico y que la verdadera liberación viene de soltar el miedo a la pérdida, de desapegarnos de lo transitorio y de abrazar la naturaleza ilimitada e inmortal del espíritu. Es una invitación a vivir cada momento con gratitud, con plenitud, sabiendo que la esencia de nuestro ser es indestructible y que la conciencia divina, como un loto que se abre, nos espera más allá de los límites de la percepción ordinaria. La vida de Jesús el Cristo es, en esencia, un mapa místico para el despertar de la conciencia humana. Nos desafía a vivir desde el corazón, a perdonar sin límites, a ver la divinidad en cada ser y a trascender el miedo a la muerte. Su mensaje es un eco eterno de amor, unidad y despertar, una invitación a que el carpintero cósmico que habitó en él también despierte y construya puentes de luz en nuestros propios corazones y en el mundo que nos rodea. Es un llamado a elevar el corazón, a escuchar el susurro del loto divino que habita en nosotros. A continuación, te invito a conocer otras historias de sabiduría y vida. Bienvenidos a nuestro canal. Y no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para notificarte de nuevas historias.